De la cablera Isis a través de www.canal6t.com y a través de nuestras diversas redes sociales. Tenemos unos problemitas técnicos, agradecemos que nos sigan acompañando y que retomemos este diálogo. Que tome el tiempo para platicar con nosotros a la Votativa Nacional Feminista Ningún Agresor en el Poder, Yolitzin Jaime Rendón. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. También agradezco la participación de la periodista Francis Martínez. Ella es conductora del programa de noticias y que participa en Grupo Radiorama Valle de México. Muy buenas noches, Francis. Gracias por la invitación, Jesús, y al Yolitzin también por haber aceptado esta invitación, y a la audiencia también, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entramos en materia. Difícil situación se ha vivido en México con la ola de feminicidios, pues las crecientes agresiones hacia las mujeres que poco a poco se comienzan a vivir, y esto no quiere decir que pues antes no existieran y ahora sí, sino que nada más pues empieza a haber una ola. En este sentido, Yolitzin, pues, ¿cómo ves el panorama de este avance en las denuncias, agresiones contra mujeres? Sí, es muy lamentable, ¿no?, que en este momento Morena esté sosteniendo la candidatura a toda costa de un presunto violador, con múltiples denuncias, con múltiples testimonios de una conducta reincidente en cuanto a agresiones sexuales. Las mujeres en Guerrero estamos en resistencia. Hicimos un llamado a las demás colectivas del resto del país que respondieron, y hemos estado acuerpando esta lucha porque es importante dejar como precedente que no podemos mirar hacia otro lado cuando un personaje con todos estos señalamientos intenta llegar al poder máximo de un Estado. Esta situación que ha soltado mucha polémica en los medios, Francis, lamentablemente pues no ha sido bien vista por la sociedad, y como tú lo has reportado, pues finalmente hay una ola de descontento en general. Así es, Jesús. A mí me gustaría, reiterado en muchas de mis intervenciones, pensar que esto solo es una problemática de las mujeres. Lamentablemente, el caso Salgado Macedonio, que es el que tenemos en la mira en estos días, precisamente porque el partido en el poder, Morena, busca en efecto sostener a cualquier costo su candidatura. Y yo coincido con quienes dicen que, además de lanzar un muy mal mensaje a todas las mujeres que han sido violentadas en nuestro país, es una prueba clara del nepotismo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a erradicar como parte de su agenda anticorrupción, que es el problema que él señala como el más importante de nuestro país. Es decir, este respaldo que le da a una figura severamente cuestionado por los guerrerenses, no solo por las mujeres, es una prueba evidente de que pues mientras gocen de la confianza del ocupante de Palacio Nacional, el nepotismo va a seguir siendo también un sello de la Cuarta Transformación. Esto habla muy mal
no solo del partido en el poder, que también vemos busca ganar la elección 2021 a toda costa, pero que en este caso pues está ratificando que su lucha contra la corrupción no es auténtica. Gracias, Martínez. Incluso hay una situación que presenta hoy Amnistía Internacional en un reporte. Hay peligro de agresiones en contra de las mujeres, pese a que la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dice que no va a reprimir pues, esta manifestación proyectada para el 8 de marzo, marco en el Día de la Mujer. ¿Tú cómo ves el panorama finalmente ante esta denuncia que presenta Amnistía Internacional? Pues a mí me parece que es clave porque pone de relieve todos los recursos que está utilizando el Estado mexicano precisamente para pues deslegitimar estas movilizaciones que tienen los colectivos feministas. A mí me parece que el esfuerzo que ellas realizan y la capacidad de resistencia, que era lo que comentábamos con Yolitzin, que lamentablemente nos abandona por cuestiones también de agenda y demás, entendemos perfectamente esa situación, pero reflexionábamos antes de entrar al aire sobre esta necesidad que tienen precisamente de organizarse, de hacer un frente, de hacer un llamado más amplio para que sean escuchadas, porque en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no han sido escuchadas e incluso se ha utilizado al Estado para deslegitimar en primer lugar las causas de su movimiento y este reporte de Amnistía Internacional en México era la era de las mujeres, estigma y violencia contra mujeres que protestan, pues es muy claro, Jesús Auditorio, o sea, el Estado mexicano está no solo no avanzando en que cese la violencia de género a lo largo del 2020, sino que son las propias autoridades las que están reprimiendo precisamente a estos colectivos, a estas mujeres, que lo han hecho de manera pacífica y que siempre sí ha estado esta cuestión de el saboteo que lamentablemente ha ganado más reflectores que las mismas banderas de las mujeres, pero que en este caso lo que se está señalando por parte de Amnistía Internacional es que los recursos del Estado mexicano no se están utilizando precisamente para garantizar estos derechos, sino más bien para desalentar un avance que ya tiene el colectivo de mujeres, que es el de organizarse y el de hacer un grupo para hacer escuchar sus demandas, Jesús. A mí me parece un documento que se tiene que revisar con esa óptica y que es absolutamente peligroso que sigamos tolerándolo como sociedad mexicana. Efectivamente, es un documento muy importante a analizar y que sobre todo debe de tomar en cuenta las autoridades. En el caso que ya... Habla de detenciones arbitrarias, Jesús. Habla de un uso innecesario de la fuerza contra esos colectivos. Es decir, está poniendo de relieve que los recursos del Estado mexicano, insisto, no están salvaguardando los derechos de las mujeres, sino que los pocos esfuerzos de visibilizar el tema de la agenda de género, hablábamos de que se legalice el aborto, pero yo creo que es más amplio. Actualmente las mujeres se enfrentan a un panorama muy adverso que coloca a muchísimas mujeres en una grave precarización en cuanto a sus condiciones laborales, muchas de ellas ahora cargando con horarios laborales mucho más extenuantes, toda vez que tienen en sus hombros precisamente las labores de cuidado a raíz de esta pandemia de COVID-19. Y yo creo que existen todos los elementos para
respaldar y tomar este reporte de Amnistía Internacional para exigir un cambio en la actitud de la actual administración. Efectivamente, Francis, este es un llamado desde un órgano internacional importante para respaldar los derechos humanos y principalmente a la libre manifestación que se deben de respetar en cualquier estado democrático. Si bien existe esta situación, ya denunciaba yo la imposición de Salgado Macedonio, la polémica que se ha dado en torno a estos días, incluso en el marco del Día de la Mujer, previo a ello, queda finalmente en manos de Salgado Macedonio. Los tiempos electorales nos dicen que el viernes ya comienzan las candidaturas, ya comienza la campaña en Guerrero enteramente, y si Salgado Macedonio no dice otra cosa, pues el órgano electoral pues lo va a tener que aceptar finalmente. En este sentido, Morena está maniobrando con hacer una nueva encuesta. Si está más que claro que los tiempos electorales ya pasaron el pasado lunes, pues solo que Salgado Macedonio diga yo no voy por la candidatura, pues solo es, si no, pues entonces esto que ha recientemente dicho los órganos directivos de Morena, ¿no son un juego político, Francis Martínez? Pues juego político o no, a mí me parece lamentable que este caso, el de Salgado Macedonio, sea tolerado por la dirigencia de manera unánime. Recordemos que existe esta fractura tanto en su presidente como en su secretaria general sobre respaldar o no esta situación de Salgado Macedonio, es decir, en la propia dirigencia no existe una postura unánime y por lo tanto el juego político se ha prestado desde la misma dirigencia de Morena, desde los grupos que han peleado esa candidatura en Guerrero. Recordemos el caso de Amílcar Sandoval, quien lamentablemente pues incluso desde antes de que apareciera Salgado Macedonio, vimos utilizando los programas sociales para llamar precisamente a los guerrerenses a que lo respaldaran en su proceso de aspirantes. Un desaseo total. Yo creo que en el caso Salgado Macedonio se ve de manera patente cómo es que Morena está dispuesta a luchar por el poder político de 2021, en el caso del Congreso y las gubernaturas, haciéndose valer de esos recursos que prometió combatir. Y por lo tanto no es una alternativa. Yo creo que el caso Salgado Macedonio es un ejemplo patente de la poca oferta electoral que tiene Morena ya en este 2021, que ya lo hemos visto gobernar, que ya hemos visto cómo luchan por hacerse de estos espacios y no le van a ofrecer nada al electorado en 2021. Y por lo tanto, si es que este caso procede, yo lo único que señalo es que los mexicanos y las mexicanas, digo mexicanas porque son las mujeres son las agraviadas en el caso Salgado Macedonio, no lo olviden y pues no permitan que Morena en las urnas ratifique que está dispuesta a hacerse de todos los recursos con tal de seguir en el poder. Yo creo que sí tiene que ser el electorado, en este caso de Guerrero, rechazar una situación de esta naturaleza porque después de 2021 viene la otra contienda, la contienda rumbo a la presidencia, y si esto es lo que hemos visto en 3 años, imagínense lo que vamos a ver en otro sexenio más. Es todo lo que puedo decir en ese caso, Jesús. A mí me parece lamentable que un tema que agravia tanto a las mujeres como es el caso de la violación sea pues puesto en entredicho. La dirigencia de Morena, por ejemplo, cuando señaló el caso de Salgado Macedonio, pues sí determinó varios puntos, pero mantuvo sus derechos políticos, que es finalmente lo que le permite ahora
volver a contender. Entonces, una simulación total, y me parece francamente lamentable para las víctimas y también lamentable para todas las mujeres de Guerrero, que me consta son mujeres luchadoras, son mujeres de progreso, muy combativas, y la verdad es que es un pésimo mensaje sobre lo que representaría que este gobernador o este candidato sea avalado. Jesús. Por último, la oposición está utilizando esto. Finalmente hay varios que incluso desde la oposición están pues denunciando que han sido agresores sexuales en Veracruz. Se da retroceso a su precandidatura. Igual sí lo está aprovechando el partido, perdón, los partidos de oposición. Pues yo creo que también los partidos de oposición están jugando un papel muy negativo en este aspecto, porque el objetivo no es aprovechar el caso Salgado Macedonio para restarle votos al oponente. Se trata de hacer un compromiso con los sectores agraviados y un compromiso auténtico. Es decir, que los partidos de oposición, lejos de tomar el caso Salgado Macedonio solo como más pólvora contra el enemigo, no hacen más que pues quedarse en la misma situación de Morena, que no le está ofreciendo nada a las mujeres, es decir, no les está ofreciendo ni siquiera el respeto más elemental, que es el de poder expresarse y el de recurrir a la justicia, porque aquí las víctimas están recurriendo a la justicia después de muchos años de impunidad, después de muchos años de silencio, y no hay la más mínima empatía con las víctimas, y tampoco se les está ofreciendo a las mujeres de Guerrero un verdadero proyecto de progreso. Recordemos que Guerrero es una de las entidades lamentablemente más afectadas por la pobreza histórica, y por lo tanto la oposición tiene en este caso Guerrero una posibilidad de comprometerse realmente con estos sectores, de plantear una agenda muy amplia para realmente darles una alternativa a los guerrerenses. Se señalan muchas encuestas que, independientemente de esto, Salgado Macedonio tendría un apoyo, y tiene un apoyo porque la ciudadanía no observa que la oposición le esté ofreciendo algo distinto, y ese algo distinto tiene que traducirse en un proyecto de mejora, de progreso social que en Guerrero urge desde hace décadas, Jesús. Coincido contigo, Francis. Muchas gracias por platicar un poco con nosotros. Lamentablemente las dificultades técnicas pues jugaron su papel y tuvimos que reducir el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través del canal 71 de La Cablera y a través de www.canal6tv.com. Agradecemos también a Yolis de Jaimes, que por cuestiones de tiempo se tuvo que retirar. Que tengan muy buenas noches y los dejamos con la programación de Canal 6.